Bienvenidos, mi gente de YouTube, mis hermanos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy interesante que me han preguntado en mis otras redes. Es sobre el dejar ir. Irwin, ¿cómo aplico el dejar ir? ¿Cómo hago para pasar esta situación que me está comiendo? ¿Cómo hago para quitar estos pensamientos que me tienen bloqueado respecto a esta situación? ¿Cómo lo dejo hacer? ¿Cómo lo dejo ir? Pues bueno, les quiero decir que en base a mi opinión y lo que yo he aplicado, que he visto, que he leído, el dejar ir simplemente es ser, dejar de ser esa persona en la cual está ligada a esos patrones que la tienen atada. Por ejemplo, has tenido una ruptura amorosa, entonces tienes que dejar ir esa sensación de frustración, de dolor, de depresión. ¿Y cuál es la mejor manera? Afrontándola, sintiéndote esa sensación y dices, sí, me siento mal, me siento como una mierda, no me gusta esta sensación, pero la acepto porque es parte de mi proceso, es parte de mi evolución. Y por ende, como es parte de mi evolución, sé que es incómodo para mí, pero decido transitarlo y dejarlo ir. Con esas simples palabras vas a aliviar toda la carga emocional que tienes allí y vas a entender que es un proceso en el cual tienes que transitar. No puedes sostener, porque si lo que persiste, lo que resiste, persiste. Entonces no podemos dejarnos llevar porque si ojalá yo tuviera una máquina del tiempo y no hubiese pasado por esta situación. O sea, es estúpido. Te pones a pensar, es estúpido. ¿Por qué quieres evitar esa situación que te va a dar la capacidad de que puedas discernir y aprender esa lección? Ponte a ver, la vida es un videojuego. Si no tienes esa capacidad de pasar ese nivel, ¿cómo vas a afrontar el otro nivel que sigue? Tienes que verlo como un juego. Sé que es doloroso, sé que te vas a sentir mal, sé que es incómodo, pero es parte de. No sé por qué a veces la gente se pone en ese lenguaje víctima, en esos pensamientos estúpidos. Son cosas de la gente débil, mediocre, que no saben que al pasar por ese proceso, que ellos llaman muy doloroso, muy fuerte, ese proceso te va a dar a ti la oportunidad de que puedas crecer y florecer. Tú eres una semilla y como parte de ello tienes que aprender a aceptar los embates de la naturaleza, llámese los problemas, el calor, la tempestad, todo. Las estaciones de la vida funcionan así. Ahora, el dejar ir no simplemente es en las relaciones, puede ser en cualquier situación que debas transitar, la ira, la depresión, que ya la mencioné. No simplemente tiene que ser cosas amorosas. Lo que pasa es que ese tema es el que más resuena en la mayoría de las personas. Entonces, tienes que saber y entender que ese es el proceso que tuviste que pasar para construirte como una nueva persona. Si tú no dejas ir lo que te agobia, lo que sabes que Dios no tuvo preparado para ti, o que sí tuvo preparado para ti, para que transitaras, porque viene algo mejor, vas a seguir siendo una persona frustrada, viviendo en su pasado, pensando en máquinas del tiempo y pensando en atajos. Un error es estar pensando en atajos, buscando salidas rápidas, porque no te llevan a nada, te llevan a la perdición. Dejar ir también quiere ser dejar ir esa versión de ti que no sirve, esos patrones que no te alimentan para nada. Tienes que dejar de ser tú, como dijo Joe Dispenza. Ese libro se lo recomiendo, deja de ser tú. Tienes que matar tu versión anterior para que surja la nueva versión. Y al surgir la nueva versión, tienes la capacidad de florecer y enseñar al mundo tu nueva habilidad, tu nuevo yo. Entonces, no nos ahoguemos en un vaso de agua, señores. La vida es simple. Este mundo es para sembradores, para personas que están dispuestas a luchar, a dar el todo por el todo. Está para premiar al merecedor, no al necesitado. No dice necesita y se le dará. No, se dice cosecha, siembra y cosecharás. A eso sé que se refiere la vida. Esta vida está diseñada así. Entonces, esto es un consejo muy valioso que les dejo. Deja ir, transita el dolor, transita las penurias, transita lo que tú creas que no puedes soportar. No lo resistas porque va a persistir. Al tú dejar ir, te conviertes en una nueva persona. Floreces nuevamente,
eres una versión en la cual jamás pensaste que te ibas a convertir. Yo sé que de seguro te habrá pasado que dices, yo no soy ni la mitad de lo que era antes. ¿Por qué? Porque esas experiencias en ese momento te hicieron entender, tener la percepción y el raciocinio para aceptar y discernir todas esas experiencias que viviste para que seas la persona que eres hoy. Y yo sé que te va a pasar que dices, qué estúpido fui, por qué hice eso, ¿no? Qué tonto era. A mí me sucede, a mí me sucedió. Pero una vez entendí eso, que la vida se trata de dejar ir, aceptar, seguir el camino y siempre tener la convicción de lo que quiero ser. Una vez aprendí eso, estoy en paz, tranquilidad con mi ser, conmigo mismo. Dejé de ser víctima, dejé de ser un mediocre, dejé de ser un quejón, porque no gano nada con eso. Atraigo situaciones que se repitan más bien. Entonces, si tú no dejas ir, no sueltas las cosas por miedo a quedarte solo, por miedo a evitar un posible dolor o sufrimiento que te va a matar, lo que vas a hacer es repetir patrones y repetir vivencias, situaciones que reafirmen ese dolor. Entonces es muy importante cortar con personas que no te sirvan, con situaciones que no te ayudan para nada, cortar con pensamientos negativos, esos que te mantienen atrapado. Es una cárcel, es una prisión mental. Acuérdate que la mayoría de las cosas son construcciones mentales de nuestra mente que está diseñada para la supervivencia, para que evites las cosas que tienes en el día a día, evites las situaciones, las experiencias. Y es un error garrafal. Dejar ir es la clave para el perdón. Y cuando perdonas, te liberas y llegas a los niveles de conciencia más elevados. Puedes escalar y puedes seguir subiendo de peldaño hasta lograr lo mejor de las vibraciones, que son el amor, la gratitud, la paz, la alegría. Sin eso, olvídate, vas a estar siempre como las personas promedio, vibrando bajo, atrayendo situaciones de pobreza, escasez, dolor, depresión, todo tipo de situaciones que son dañinas y que a nadie le gusta, pero que la mayoría vive allí. Te pones a ver, la gente vive en esas vibraciones, todo el tiempo quejándose, victimizándose, buscando excusas, siempre señalando y, bueno, horrible. Así que yo sé que tú no eres parte de ellos, yo sé que tú vas a tomar este consejo porque tú sí eres una persona inteligente. Así que, familia, mis amigos, esto es una reflexión que les quise dar porque sé que la necesitas. Sé que muchos la van a ver y van a decir, oye, esta reflexión me hacía falta. Me hizo entender aquella situación, otra situación que estoy viviendo. Porque yo en su momento lo necesité. No tuve quien me lo dijera, pero ahora yo tengo la habilidad y tengo el don que me ha dado Dios de estar aquí delante de esta cámara y darte este mensaje para que seas una persona diferente y no seas parte del resto, perdedor, sumido en la oscuridad. Nos vemos en el próximo capítulo, familia.